¿A qué tú le llamas pantalones? El método Bukele. No, al método es cumplir la ley, hermano. Porque el presidente. ¿Y aquí se cumple la ley? Bueno, uno anda en la calle con temor, está fuerte, con miedo de noche. Usted va, por ejemplo, lo que está haciendo Nayib Bukele. Eso pasó en El Salvador porque llegó un momento que ya el Estado colapsó. Te metiste en agua profunda. Te metiste en agua profunda. No me. Y esa alguna vez sale a compartir sanamente, entonces andan esta gente atrás de un motorcito, de un celular, le quitan la vida a uno. Si ningún país debe llegar, no para que llegue un Bukele a Un Salvador, ningún estado de ninguna nación debe llegar a colapsar para que venga alguien a salvarlo. Y nosotros vamos a pagar con dinero para saber quién fue. Para nosotros también no gritar y matarle a la mamá a balazo. Pero ¿qué sucede? Ahí volvemos, hay un exceso en la medida de coerción en la República Dominicana. Y antes de entrar en materia de tu nicho o tu tópico, el país está viviendo una ola de violencia, pero horrible. Santiago en los últimos días ha sido la capital del color rojo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la percepción que se le quiere dar al país con este petróleo que es el turismo? Porque esto perjudica al turismo. ¿Qué se quiere dar a entender y por qué no hay control en esto, hermano? Mira, Luis, el fenómeno de la seguridad ciudadana, que es un fenómeno realmente que vino en América Latina básicamente y parte de Europa con la última ola del siglo pasado. Si en lo que es de 1995 a lo que va del siglo XXI es un problema, el problema de la seguridad pública y de la seguridad nacional es completamente enfocado distinto a como el fenómeno de la Guerra Fría. Es decir, son fenómenos completamente diferentes y con características muy distintas. Por ejemplo, en América Latina la principal dificultad que tenemos con el tema de seguridad es porque América Latina es el mayor productor de elementos nocivos al cuerpo humano que se ha expandido por todo el mundo y que deja muchas ganancias, como son los narcóticos. Entonces, esos narcóticos que nacen prácticamente en Sudamérica y vienen entonces a desplazarse a las grandes urbes, y que el Caribe es un tema estratégico de trasiego y en estos momentos también de tráfico y consumo, ha modificado el panorama social de nuestra nación, en el caso de la República Dominicana. Y eso ha hecho que entonces se incrementen los problemas de violencia, que también crean una percepción de inseguridad. Pero esa percepción de inseguridad está precisamente porque el país durante este siglo XXI no ha tenido hasta el momento que se ha iniciado un proceso de reforma en ese sentido. Es decir, durante 20 años República Dominicana no tuvo un plan de seguridad pública ni un plan de seguridad nacional. Esta gestión de gobierno ha iniciado ese proceso. Lo ha iniciado, vamos a decir, hasta de manera lenta, porque como ustedes saben, los primeros 2 años de este inicio de la segunda década o la tercera década de este siglo XXI vino con la pandemia. Entonces, al venir la pandemia ha paralizado un sinnúmero de políticas públicas que debieron estar haciendo los estados nuestros, y el caso de República Dominicana no es la excepción, en esa materia. Y entonces ahora nosotros estamos rezagados en materia de seguridad ciudadana. Y eso ha hecho, por ejemplo, que todos estos fenómenos que vemos y que se incrementan de 100, si tú buscas la estadística de noviembre a diciembre, desde el inicio de este siglo, y la puedes buscar también para atrás, siempre hay un incremento de la violencia. Pero no estamos en Colombia. Mira, no, la República Dominicana no está estabas acostumbrado a ver esto de exceso de policía. Mira, ¿estabas acostumbrado? Yo había hablado y lo sigo, y voy para antes de entrar al tema brevemente, porque vamos a hablar de otros temas si nos da el tiempo, ¿no? Claro. Mira, cuando Colombia en la década de los 80 y Puerto Rico, vamos a poner dos que son prácticamente de nuestra región. Puerto Rico en la década de los 90 vivía una ola de inseguridad enorme.
Y República Dominicana estaba aquí rasgándose la vestidura porque lo ve y no se puso la barba en remojo, no se creó. Ese era el momento de nosotros robustecer una política pública porque creíamos que eso no iba a venir para acá. Y vino, entonces al venir con estas debilidades institucionales que tiene República Dominicana, entonces ha creado el problema que estás tenemos. admitiendo que es una debilidad institucional. Pero si tenemos 20, si estamos hablando que durante 20 años el Estado Dominicano no tenía una política pública, eso no es nuevo. Si es que hay una fue debilidad. culpa del PLD, fue culpa del PLD. Pero ¿quién durante 20 años gobernó el país? El PLD durante 20 años dirigió el Estado Dominicano con una particularidad, que durante esos 20 años le echaron la culpa a los 4 años de Hipólito, porque ellos dicen pero duraron 20 años diciendo que esto era la culpa de la gestión de Hipólito. Entonces, en sus 20 años ellos no se dieron cuenta, que se están dando cuenta ahora, todas las debilidades institucionales que le dejaron a la sociedad dominicana. Y eso realmente, los problemas no se pueden partidarizar, porque también utilizamos el lenguaje incorrecto. Politizarse sí, porque todo es político, no todo es partidista, que son cosas diferentes. Hay temas que tú no lo puedes partidarizar, porque no es un tema para tú quererle sacar partido a tu partido de un tema en específico. Ahora es un tema político. El tema de seguridad es un tema político. El tema de migración es un tema político. ¿El censo es un tema político? ¿El censo? Claro, porque ¿para qué se hace un censo? Para hacer políticas públicas. Es un tema. Lionel está haciendo política con el censo. Es un tema. No, Lionel y su hijo están haciendo política con el censo. Haciendo un flaco servicio a la sociedad dominicana porque están partidarizando el tema. No están haciendo una crítica política constructiva, sino partidarizando. Son cosas diferentes. Okay. Entonces, esa es la diferencia que tenemos aquí. Que aquí, obviamente, todos le queremos sacar partido, pero no damos una crítica para tratar de resolver esa situación. Tú te fijas de todos los dirigentes políticos que tenemos en la República Dominicana. Pregúntale cuánto han hecho trabajo de voluntariado a todos los que vengan aquí al programa. Pregúntale cuándo tú has participado en una junta de vecinos o has trabajado en trabajo social en tu comunidad. Eso y no te lo pueden demostrar porque no lo hacen. Ellos lo que salen es salir a hacer política el día de las elecciones. Entonces, así no se construye una sociedad. Si tú te vas a los estados que sí han construido sociedad, son estados, y no tienen que ser ni siquiera grandes. Estados pequeños han construido grandes sociedades porque lo hacen en base a eso, a criterios de que la sociedad se involucra y se compromete con los problemas de esa comunidad. Ahora, prohibiendo el alcohol y cerrando los locales nocturnos, ¿se soluciona eso? Si se hace con un criterio en términos científicos del caso, es obvio que sí. Pero eso yo no te puedo decir con certeza si se ha hecho. No sé cuáles son las medidas y los parámetros que se tomaron para hacer esa medida. No la critico de por sí, porque si hay una cosa que ha incrementado los problemas del tránsito y de la violencia, precisamente tienen que ver con el alcohol. Y obviamente, independientemente que hay violencia a cualquier hora del día, los asaltos y los problemas del tránsito, cuando ocurren con muertes, ocurren precisamente en esos horarios. Ahora, en las redes sociales, aunque son casos aislados, pero vemos que sí se está haciendo un sinnúmero de problemas que le crean percepción de inseguridad a la ciudadanía. Sí, eso tiene que corregirse porque es una de las políticas principales que debe garantizar el Estado, garantizar que los ciudadanos nos sintamos seguros. Es decir, que tengamos una percepción de seguridad, no al revés. Hoy en día la percepción de inseguridad es mayor que la percepción de seguridad y eso es lo que debe hacer el Estado para cambiar ese tipo de cosas que son muy importantes para nosotros sentirnos primeramente seguros y obviamente mejorar la calidad de vida, porque cuando tú te sientes inseguro, tu cerebro te transmite una información que no te deja tranquilidad y con toda esta comunicación que tenemos hoy, eso no es bueno. Pero Aristi, ¿cuál es la razón por la que la violencia sea en estos momentos tan sangrienta? Porque habíamos visto atracos, que te amenazaban con pistola, que incluso muchas veces era pistola de mentira, pero ahora mismo estamos viendo una violencia mucho más grande y más exagerada de lo que había
habíamos visto, teníamos habitual. En el día de ayer vimos un asesinato de un tiro en la cabeza a una mujer en Santiago. Mira, pero Entonces, eso es un problema estructural, es decir, holístico, que tiene muchos componentes. Tú no lo puedes agarrar solamente desde un punto de vista. Cuando tú tienes en América Latina, para ponerte, no especificar en la República Dominicana, la mayoría de nuestras familias, y aquí que estamos celebrando el mes de la familia, son familias disfuncionales, es decir, que la mayoría de esas familias son monoparentales, están manejadas por uno de los padres, y muchos de esos padres en nuestra región, en República Dominicana, que somos en eso tenemos un incremento mayor, muchos de esas familias son jóvenes, mujeres, que regularmente su primer embarazo lo tuvieron antes de los 20 años. Entonces, esas debilidades que desde ese punto de vista, pero también te vas al sector justicia, te vas al sector educación, te vas al sector de oportunidades. Cuando tú creas toda esa situación, ves que el problema tú no lo puedes ver desde una sola perspectiva. Tienes que verlo holísticamente y entonces crear, que es lo que debe hacer un Estado, políticas públicas que todos esos componentes trabajen en una sola dirección para mejorar, porque ese es el objetivo de los estados, ese es el objetivo de los partidos políticos y sus dirigentes cuando vienen a hacer oposición o cuando están en el gobierno, a modificar y cambiar las conductas que hoy en día tú dices que pudiste cambiar. Pero si tú no ves eso desde el punto de vista real, decía José Ramón López, que era un sociólogo dominicano y escritor muy importante en un trabajo que se llama La violencia precisamente en la República Dominicana, que si tú no atacas las causas de los problemas, no tendrás forma de modificarlo. Entonces, ¿qué hacemos los dirigentes políticos? Atacamos la consecuencia, no la causa. Si tú agarras y dices, bueno, vamos a atacar la causa, ¿qué provoca el problema? Esto y esto, pero como eso es a largo plazo, tú te dedicas a atacar la consecuencia. Cuando tú te dediques a atacar lo que causa el problema. ¿Tú crees que en los barrios el colmadero, el vecino no sabe dónde está el que atraca, dónde está el que empeña, dónde, hermano, eso está localizado? ¿Qué trabajo hay que hacer ahí? Precisamente eso es un trabajo de inteligencia, un trabajo que debe estar mancomunado entre la comunidad, el ayuntamiento y la policía en sentido general, porque la gente cree que la policía además es la Policía Nacional. Tenemos policía, en República Dominicana tenemos 9 policías. Entonces, esas 9 policías tú las tienes que poner en trabajo en 11 provincias, porque el problema que tenemos en la República Dominicana de percepción de inseguridad real solamente son en 11 provincias. De las 30 provincias o 31 ¿Y el provincias. ministro no sabe eso? Bueno, el presidente no solamente lo sabe, y el ministro de Interior y Policía. Es una cosa, no tiene que ver con otra. Anteriormente todos los presidentes que tuvimos lo sabían, pero una cosa no es saberlo. Y entonces, sino ¿a quién le conviene este caos? Bueno, el caos no le conviene a nadie. A veces puede parecer que le conviene a quien quiere tener los temas del caos en la palestra pública. Recuérdate que los medios de comunicación, y yo soy comunicador, nosotros, si no llevamos una noticia sensacionalista, esa noticia no vende. Entonces, tú, cuando quieres tener un público cautivo, tienes que vender sensación. Tienes que vender lo que no... Es decir, se vende más lo malo que lo bueno, porque eso lamentablemente es la realidad, pero realmente no debe suceder eso. Ya estamos de regreso. Recuerde compartir nuestra transmisión, dele like y sobre todo suscríbase, que es gratis. Mire, yo creo que no hay que inventar, y atención país, el agua tibia para saber dónde están las cosas. Te voy a mostrar algo. Y primera vez que yo veo en Latinoamérica, ni siquiera en los 80, en Colombia, un caso así. Ruédeme, señor Videotape, el video del bloque 1, por favor. Vamos para que veas esto, porque ruédemelo.
12 ya va. Espérate ya. Mira, mira. Ahí no hay prohibición. Es un maratón de 25 días sin dormir. Es un maratón de 25 días romo. Es un maratón, el que se cansa pierde. Ahora, ¿cómo tú duras 25 días bailando dembow con romo y ahí no hay prohibición de nada? Sin, esa es la 42. Sin dopaje, dopaje imposible. Pero acá, eso no duerme. Eso no duerme. Tú vas ahora, lluvia y está así. Tú vas a las 3 de la mañana y está así. ¿Qué pasa con esa zona? Mira, ese tipo de zonas de tolerancia que permiten... ¿De tolerancia o de paz? No, de tolerancia, porque ahí Ajá. se está tolerando. ¿Qué tú estás diciendo? Que no hay provisión. No, Entonces nada. se está tolerando algo que está prohibido. Eso, mira, yo soy una persona que gracias a Dios, tuve la oportunidad de estar en una familia nuclear y que, como te digo, estamos en el medio de la familia. Y en el caso entonces, porque las sociedades van evolucionando y van cambiando. Yo no tengo, y estoy casado, pero no tengo una familia tradicional porque he tenido otros matrimonios y mis hijos no son de las mismas madres, ¿entiendes? Entonces, pero eso no es óbice a que yo sepa cuál es el rol que yo tengo que jugar. Eso es lo que a mí me duele y lamento mucho, que muchos de estos jóvenes, porque las autoridades que tienen que crear las políticas públicas para que esos jóvenes no estén hoy consumiendo ese tipo de basura, porque es una basura primero que le hace daño a todo su organismo y también posiblemente le va a hacer daño a una tercera persona, o es decir, no de manera colateral, sino de manera directa, porque siempre que un joven sale dañado de eso, le va a hacer un daño a terceros. ¿A quiénes son esos terceros? A sus familiares, a sus padres. Pero cuando se le hace un tercero colateral, es decir, a alguien que no tenía nada que ver con ese individuo que está haciendo eso, porque ese individuo lo más probable no tiene la capacidad económica para poder mantener ese vicio. ¿Y qué tú crees que va a hacer? Va a salir a dañar a un tercero, a asaltarlo, a hacerle un daño a un particular, y ese tipo de cosas no deben tolerarse. Ese tipo de cosas que pasa en la 42 y pasan en otros... mira, si tú te vas, por ejemplo, lo que está haciendo Nayib Bukele, eso pasó en El Salvador porque llegó un momento que ya el Estado colapsó. Te metiste en agua profunda. No, te metiste en agua profunda. mira, claro que sí. Te digo por qué, mira. ¿Por qué? Mira. Nayib, vamos a ver por qué no metimos las dos en agua diferencias. profunda. Mira, Ajá. Nayib Bukele agarró ese país en pandemia, ¿sí o no? Sí, claro. Agarró esa pandemia. Él no fue presidente en la pandemia. Cuando el primer presidente... No, pero igualito había pandemia. No, pero escucha, es que tú no me puedes ligar. Por eso te estoy diciendo que no me... Oye, Nayib tenía años y medio siendo presidente de El Salvador. El primer presidente elegido en pandemia es Luis Abinader, entonces no es lo mismo. Hace no había pandemia. No, sí, pero es que no estamos hablando lo mismo, doctor. Es decir, había pandemia. Todos los presidentes que ya estaban en ejercicio se agarraron en pandemia. Rick Wayne. No, pero no es lo mismo. Rick Wayne, no está es lo bien. mismo. No es lo mismo. Lo agarró con guerra de Ucrania y Rusia. Eso ¿sí o no? fue posterior a la ¿Sí o no? pandemia. Pero ¿sí o no? Sí, porque ¿Sí o todos no? los países fueron posterior a la pandemia. ¿Quién tiene más recursos? ¿República Dominicana o Nayib Bukele? Mira, recursos económicos. Ajá. Vuelvo y te repito, cuando tú haces una política pública y te ve, por eso no sé a qué fue lo que te diste de decir de aguas profundas, porque te estoy diciendo que ¿por qué la Agua profunda? ¿Por qué? Porque ahí pero Nayib Bukele se puso los pantalones y dijo, aquí sí, no hay más secuestro, aquí no hay más delincuencia. Todo eso precisamente fue porque llegó, ¿cómo él llegó a ser presidente? En un país completamente colapsado. ¿Colapsado? Entonces, cuando un país llega a ese nivel... nosotros tenemos que colapsar. No, por eso es lo que vuelvo, entonces estamos hablando... Entonces tú me estás dando la razón. Si ningún país debe llegar, no para que llegue un Bukele, un Salvador, ningún estado de ninguna nación debe llegar a colapsar para que venga alguien a salvarlo. Mira,
donde estás tú estaba un funcionario en días pasados. Y le llega así al uno y dijo, aquí le falta pantalones. Y yo se lo Pero dije. pantalones... ¿De qué? Oye, ¿De qué? ¿A qué tú le llamas pantalones? Ah, el método Bukele. No, al método es cumplir la ley, hermano. Porque el Y presidente... aquí se cumple la ley. Y Honguito está afuera. Aquí se cumple la ley y Honguito está afuera. ¿Qué incumplió Honguito de la ley? Ah, no mató a nadie. Pero mi hermano, no me hable, oiga bien, mire, usted, aquí estamos en un programa de televisión que lo ven millones de personas y nosotros vamos a comunicar. Y oye bien, si fuese por ti y por mí, si fuera por ti y por mí, sin hablar con la ley, tú quisieras hacer eso. Pero en un Estado de Derecho no se maneja la cosa así, mi hijo. Tú eres abogado. Pero por eso te digo, en un Estado de... Dime qué... Pero escúchame. No, si no nos vamos, llama al sensacionalismo de las redes sociales. Porque vuelvo y te repito, si fuese por mí, si fuese por la decisión de lo que él hizo, si fue que lo hizo, que hay que demostrarlo. Porque una cosa no es lo que tú y yo digamos, es que se tiene que demostrar si es verdad o no. Ahora, la ley 6317, que es la ley de tránsito de nuestro país, si tú tienes un accidente, ¿dónde establece que hay que echarte 20 años porque tú tengas un accidente y matas a una gente? ¿Dónde lo dice? Y dime en qué país del mundo hay una ley así. ¿Cuál es la diferencia? No, pero dime que en qué país del mundo. En ningún país del mundo. Entonces, Pero por ejemplo, con el tema de ¿ves Honguito, cuál es el lío? Que es el asunto de sensacionalismo. pero con el tema de Honguito, eso ha sido reiterativo. O sea, teóricamente ya esa persona no debería tener licencia. Pero es que no tiene Por otros licencia, casos. pero vuelve Entonces, hasta ahora se ha demostrado Exacto. que él no tiene licencia Entonces, para arrancar. entonces, Tú vas a si ser tiene presidente si no tiene licencia, ¿por qué del está colegio manejando? de- Ya eso es una- Él va a ser presidente. Sí. No, mira. Tú vas a Oye, ser presidente mira, del oye, colegio ¿qué es lo de que abogados. sucede? Yo te digo que son esos vicios estructurales que tiene una sociedad. Mira, las sociedades siempre están por encima del status quo del mundo. Es decir, cuando una ley se va, por ejemplo, vino la pandemia, ningún país tenía una ley, así se llamaba una pandemia. Ninguna. Ni los chinos. No, nadie. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, ¿cómo en un estado puede permitir que una persona que no tiene una licencia de conducir y que ha tenido reiterados problemas con la ley de tránsito, no se le puede hacer nada? Entonces, ¿qué tú dices? Espérate, si esa falencia está, ¿qué tiene que hacer el legislador? Solucionar. Recurrir rápido a solucionar eso, porque tú no le puedes permitir a la sociedad que cualquier loco ande en la calle haciendo lo que le dé su gana. ¿Cuál es la diferencia de Honguito y el chofer que se volteó con 49 personas? Bueno, Que mira, sí, porque eran turistas, porque eran hay- chilenos, porque eran eso alemanes. no, ahí hay varias aristas que la diferencian. Primero, a esa persona se le hizo un dopaje y hasta donde es decir, vuelvo y te repito, porque yo como abogado no me llevo de las sensaciones de los comunicadores de la televisión. Lo que se dijo, Sí, lo son que se po- dijo, sí. fue que Ahora, Supuestamente. pero ¿qué sucede? Ahí volvemos, hay un exceso en la medida de coerción en la República Dominicana y ya vamos a entrar entonces en el ámbito del Colegio de Abogados. La ley nuestra establece 7 maneras de medida de coerción y la excepción es meter a la persona presa. Entonces aquí esa no es la excepción, esa es la norma. Sí, aquí el 70, para no ser exagerado, que yo digo que son más, que son el 90%, el 70% de la gente que va que el Ministerio Público pide cárcel, el juez se la da. Por cualquier razón, que entonces cuando es al revés, es la excepción, porque lo que tú decías fuera de cámara, una persona toda esa gente que se murieron en el lamentable situación del 4 de noviembre con Ajá. la lluvia, sí, bueno, se murieron esas personas, pero si la excepción es tú no mantener preso a una persona, y cuando se va al juez a la última instancia, hay que soltarse. Hay que soltarte porque no se te demostró lo que la contraparte estaba diciendo. Tú entonces le quitaste 1 año y 6 meses de su vida de libertad a un ciudadano que nunca estuvo en contra de la ley porque te demostró que no era así. Pero Entonces, entonces, mira, eso no está bien. Bueno, ahora, no está bien. Y entonces, ley para uno y para otro no. Eso- A Jean Alain se le cumplió ya el proceso. Eso, ¿y por qué no le dan para la calle? Por ahí, mira, eso es cuando tú eres clave en martillo. Yo te digo que yo soy abogado. Ajá. Yo nunca he estado a favor de que Jean Alain estuviera detenido de la manera. ¿Cómo? No, pero ahora mira Cuidado, mira qué problemita más, cuidado. mira qué cosa más interesante. Sí, claro, Porque vamos. cuando Jean Alain era
el jefe del Ministerio El Público, jefe, sí. no vio toda esa falencia, que él la está viviendo en carne propia ahora. Ajá. Ve que es muy bonito decirlo. Él podía, todo lo que tú estás diciendo ahora, él era el jefe de eso. ¿Por qué él no? Todo lo que él está diciendo y su abogado. ¿Y por qué fue que él no lo hizo cuando él era el Ministerio Público? Ya entiendo por qué Alexis Medina le dijo a Camacho, cuidado, porque cuando se es látigo... Sí, pero tú estás entendiendo lo que yo te ya digo. Entiendo, ya yo Es decir, entiendo. usted Ya yo entiendo, dirigió ya. el Ministerio Público, ese mismo Ministerio Público, que él hizo un video. Y entonces, ¿qué- No, espérate, que él hizo un video y le dijo, no, pero así es que tienen que estar los presos. No fui yo que lo dije. Ve, entonces es por eso que uno no puede estar diciendo cosas a lo loco. Porque cuando tú diriges algo, si tú no lo vas a hacer bien, lo mejor que tú debes hacer, ¿tú sabes qué? Renunciar. Tú quedas mejor así. ¿Va para la calle o no va para la calle? ¿Quién? Jean Alain. Hasta Se le ahora, co- no, a él se le está conociendo un juicio que ahora mismo, vuelvo y te repito, dentro de los plazos que establece la norma, ya él no debería estar preso. Pasará la Navidad en su casa. Sí, Y no, porque lo más yo probable. vuelvo y te repito, entonces ese problema del sistema de la República Dominicana, ¿Qué le pasa al sistema si ese hombre No va para la puede calle en seguir. diciembre? ¿Qué le No pasa puede al seguir. sistema si ese hombre lo mandan para la calle con un grillete? no, pero es que lo pueden, es que a él se le puede conocer su caso, se le debió conocer Se a le él debió. Ajá. y al 90% de la población que está en la misma condición que él. Porque vuelvo y que te repito, es decir, si tú no Pero tienes es que el pobre elementos- no puede apelar. ¿Con qué dinero apela un Pero pobre? óyeme, no es que no es cuestión de apelación, es cuestión de un sistema. Es que si tú tienes una ley que dice una cosa, aplica lo que dice esa ley, no lo que tú quieras. Es que la ley es clara, es decir, las leyes son claras. Quienes la complicamos somos nosotros. Y lo que la complicamos a veces, precisamente, porque yo voy a decir, nosotros vamos a un tribunal, dos partes, a pedir, y hay un juez que es el que determina si lo que tú argumentas y yo argumenta es lo que él entiende que la ley establece. Entonces, por eso yo te digo que esas son de las dolencias que tienen nuestro sistema, todos, porque no hay sistema perfecto en el mundo entero. Sí, en los países desarrollados pasan actualmente todavía cosas así, que eso viene de allá. Todos esos países, la policía más corrupta del mundo era la policía de Nueva York, en los años de los 60 y de los 50 más. En los años todavía de los 60, había un dogado blanco y un dogado negro y no se podía montar, ¿me entiendes? Sí, no estamos hablando de hace 400 años. Una segregación. Sí, no estamos hablando de hace 400 años. Todavía eso no tiene un siglo que se cumplió. Cuando ya la evolución de la humanidad, hace rato que había pasado eso. Pero todavía hay mentes que tienen ese comportamiento que acabamos de ver, que tú pusiste ese video, que crean todos esos mecanismos monstruosos y otros como lo que es toda esa teoría que se crean de divisiones de la humanidad. Lo único que buscan es eso mismo, crear un caos, pero un caos que tú no sabes a quién es que va a beneficiar. Aristi. Porque esa teoría de, por ejemplo, Ajá. la teoría que han montado nueva ahora, nuevamente del problema migratorio, y ahora la ideología de género, que todo eso vino con más fuerza después de lo de la pandemia, eso tiene un objetivo, por donde quiera que tú lo buscas, en contra de la especie humana. Sí, en contra de nosotros, es decir, Antinatura. de nuestra convivencia natural. Entonces, independientemente que yo soy socialdemócrata y todas políticas que vayan en beneficio de la igualdad y la equidad, yo la apoyo. Ahora, de las que van 100% en contra del género humano, a mí no hay que me ponga eso a favor. Vamos a Son responder, cosas diferentes. Pedro, vamos a responderle a nuestros televidentes. Claro. Aquí nos está escribiendo Luis González desde el Bronx. Pregúntamele, Aristi, si Donald Guerrero está frisa. Si Donald Guerrero, Ay, ya, un momentico, porque vamos a la pausa, porque si Donald Guerrero está frisado. Vamos arriba, a la vuelta nos lo va a explicar.
Sí, ya estamos de vuelta y vamos a darle pues cobertura a esta pregunta que nos hace Luis González desde el Bronx. Un saludo pues allá a toda mi bella gente del Bronx. Sí, pero Luis, antes de entrar con Donald Guerrero, con un tema bien interesante. Tú estás hablando de ciertos cambios que necesita la justicia. O sea, tú que eres un gran conocedor de ese tema, sabemos que la justicia está desactualizada aquí en República Dominicana. Y el Código Penal lleva mucho tiempo atascado en el Congreso. ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque hay nuevos delitos y hay una desactualización total del Código Penal, que la República Dominicana lo necesita. ¿Qué es lo que está pasando en el Congreso que no se ponen de acuerdo? Mira, hay dos bloques en estos momentos de pensamiento en ese sentido. Obviamente cambiar el código napoleónico, si lo vemos desde el punto de vista real, es una cuestión concreta y clara de que debe ser así. Ya muchos de los conceptos que tiene el Código Penal y el Código Civil, que son los códigos napoleónicos propiamente dicho, están desactualizados, pero hay una parte importante de los ciencistas de la judicatura que entienden que todos esos elementos nuevos deben crearse normativas específicas para esos problemas y no enfrescarnos exclusivamente en la situación per se de los códigos, del Código Penal, del Código Civil, del Código del Comercio, porque al mundo que vamos, a la velocidad que vamos del mundo, es crear leyes especiales con todas estas situaciones. Yo creo, y si lo vemos desde el punto de vista real, que si hubiésemos hecho eso hace 20 años, tuviéramos un sistema en términos de lo que es la adjetivización, que es lo que son las leyes, más fuerte. Porque no hemos durado el siglo XXI entero y no hemos podido modificar. Pero sea como sea, hay que buscar una solución, con código o sea con nueva ley, pero hay que solucionarlo. Eso hay que solucionarlo de manera inmediata. Porque para que ¿Por qué hay que solucionarlo de manera inmediata? Porque para que no sigan sucediendo todas esas falencias que tiene. O para que no se levante un outsider. No, porque mira, donde quiera que ha surgido, lo mejor que le puede pasar a cualquier sistema nuevo es que los outsiders son prácticamente... han demostrado que son ineficientes y ya ningún país de la última ola, a excepción de Brasil, ¿y qué le pasó? Lo mismo que a Donald Trump. Los outsiders no van a solucionar problemas porque los outsiders lo que buscan es muchas medidas populistas. ¿Bukele es un outsider? Bukele no es un outsider. ¿Por qué? Porque Bukele viene de la partidocracia de su país y fue primeramente alcalde, hizo una gestión de calidad y su ciudadanía le dio la oportunidad para ser presidente por eso, entonces no es un outsider. Y ha demostrado, lo único malo que tiene desde mi óptica es cuando los presidentes quieren sobrepasar los límites que le ponen sus sociedades, porque no, vuelvo y te repito, mira, cuando Estados Unidos, que es una tradición, la primera tradición constitucionalista del mundo y la del sistema presidencialista también, dejó siempre abierta la oportunidad de reelecciones indefinidas. Lo que sucede es que los padres fundadores, es decir, los primeros 8 presidentes, empezando por George Washington, fueron a 2 elecciones y no se presentaron más, hasta que vino el caso Roosevelt. Roosevelt fue presidente en 4 oportunidades y no siguió porque se murió. Porque la situación que vivió en medio de la Guerra Fría creó esa particularidad. Pero ¿qué sucede? Que en 1951 se hizo una enmienda y se limitó el poder a la tradición de los 8 años, 2 periodos consecutivos y nunca más. O 2 periodos y decir, tú soy 2 veces presidente y nunca más, porque Cleveland fue presidente, parecido a lo que quiere intentar Donald Trump. Él fue presidente, fue a la reelección, la perdió, participó en la otra elección, no ganó y volvió en otras presidencias y ganó. Yo creo que eso no va a volver a suceder en los Estados Unidos, desde mi óptica. Puede que suceda porque por lo menos todavía Donald Trump está vivo, pero tiene está respirando con el Twitter con pero otra tiene política. El mismo hándicap que le pasa al presidente John Biden, que yo fui el único comunicador, o vamos a decir analista, que dije que iba a ser presidente sin convención en su partido y que le iba a ganar a Donald Trump, pero ahora él tiene el problema de la edad. Entonces, en los republicanos, para meternos brevemente ahí, tienen ahora un candidato que salió muy potencial, el senador de la Florida,
y los demócratas tienen varios candidatos también jóvenes que pudiera ser lo que pudieran hacer en las próximas elecciones. De mi óptica, no llevar a Kamala Harris como vicepresidenta de Biden y poner a uno de los jóvenes que lo acompañe en la boleta. ¿Por qué? Porque América Latina y toda Europa empieza a encaminarse nuevamente hacia la juventud, y si vemos que estamos en el siglo XXI y todo el que nació el 1 de enero del año 2000 tiene 22 años ahora, y en el 2024 va a tener 24 y en el 2028 tendrá 28 años. Entonces tenemos que ver que por primera vez tendremos la mayor cantidad de población juvenil de la historia de la humanidad conectada y viviendo real en un mundo global, porque el mundo global empezó en 1995, pero en la realidad todo el siglo XXI es donde pudiéramos hablar por primera vez de una generación global, porque la generación mía no es la misma generación de los baby boomers, porque vivíamos sociedades completamente diferentes. Aristi, contigo tendríamos que hacer varios programas. Sí, pero que los vamos a hacer. responda la... Sí, vamos con dos temas. ¿Qué pasó? Donald Guerrero y Colegio de Abogados. Mira, Donald Guerrero es un tema sencillo, eso el Ministerio Público es que tiene que investigar y hacer lo que ha hecho en otros casos. No sé si eso está en investigación, solamente me he enterado, al igual que ustedes, en los medios de comunicación. No hay todavía ninguna situación propiamente dicha de encaminar una cuestión jurídica en ese elemento, y por eso es un tema que yo entiendo que hay que esperar que el Ministerio Público haga su trabajo. Con relación al Colegio de Abogados, mira, nosotros en el Partido Revolucionario Moderno estamos iniciando un proceso para la escogencia del candidato de nuestra organización política con miras a las elecciones del año 2023, y se estará realizando un pleno que no tardará en lo menos los primeros 4 meses del año de 2023, abril, marzo, febrero, se debe elegir el candidato de nuestra organización, y ya estamos trabajando y haciendo todo lo concerniente a esa acción. El partido tiene sus autoridades que estarán al frente de eso. En el caso de nosotros tenemos un presidente o un secretario de frentes sectoriales, que es Freddy Fernández, y él conjuntamente con la parte del gremio nuestro en términos internos decidirán con los candidatos que estamos postulándonos para participar en ese pleno cómo será la forma y la escogencia del candidato. Ahora, yo lo que sí les puedo decir que nosotros estamos trabajando día y noche en todas las provincias de la República Dominicana. En esta semana estuvimos en el Cibao, en Puerto Plata y en Santiago. Esta semana estaremos en Barahona, posiblemente estaremos también en parte de la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional, convenciendo a los abogados, primero del PRM, y segundo, si hacemos un proceso de inscripción para que se inscriban a apoyar la candidatura que encabezamos nosotros, de una visión diferente, liderazgo con propósito, que lleva a Evaristo Jiménez como candidato a la presidencia del Colegio de Abogados dentro del Partido Revolucionario Moderno. Las 3 propuestas más importantes. Ya va. ¿Cuál es ¿Cómo se llama la propuesta? Bueno, nuestro proyecto se llama Una visión diferente, liderazgo con propósito. ¿Eso no es Rick Warren? No de Rick Warren, no. Porque Rick Warren, aunque Rick Warren tiene dos libros muy interesantes, que son, pero tienen que ver con la parte religiosa, propiamente dicha. Y si lo vemos desde el punto de vista de lo que es liderazgo. Pero si lo llevas a la praxis. Si lo llevas a la praxis, entonces eso es de Stephen Corbin, que es el gran promotor de todo lo que es el sistema de la eficiencia y del sistema de proactividad. Si no es de Rick Warren. Rick Warren bebió de esa fuente y la adaptó a su sistema de lo que tiene que ver con la parte religiosa. Pero yo siempre creo que, como decía Sócrates, en este mundo todo ya está inventado, nadie sabe nada, y todos sabemos de todo, pero lo más importante es hacer las cosas con el corazón, hacer las cosas que lleven realmente resultados positivos a las acciones, porque ¿para qué yo quiero ser presidente del Colegio de Abogados si no es para mejorar las situaciones en las que yo entiendo que son fáciles de hacer? Esa era mi pregunta. Las 3 propuestas principales de Aristi para el Colegio de Abogados. Bueno, la primera es que nosotros vamos a refundar el Colegio de Abogados. ¿Refundar? Sí, porque esa institución solamente tiene un nombre, pero en la República Dominicana es inexistente.
Entonces hay que darle un giro de 360 grados. Es decir, volver al inicio y empezar de nuevo. ¿Tú sabes quién fundó el Colegio de Abogados? Aquí en nuestro país, Sí. primero fue la Asociación Dominicana de Abogados, que es ADOMA, y luego el Estado creció en un sistema nuevo, y entonces creó el Colegio de Abogados, pero el abuelo, papá del colegio es ADOMA. Entonces, el primer presidente que ya no está entre nosotros fue el presidente Raúl Fernández. Fue 5 veces presidente, ha sido el gremialista más importante que tiene la comunidad jurídica de nuestro país. Y bueno, después a él lo sucedieron muy buenos presidentes, inclusive el actual presidente del Instituto Duartiano, que es también miembro del Tribunal Constitucional, el buen amigo Gómez, que está al frente y fue un gran presidente y está haciendo un trabajo extraordinario al frente de lo que es nuestro Instituto Duartiano, que valora los postulados y los ideales del fundador de nuestra república, que también nosotros no solamente lo enarbolamos, sino que lo ponemos en práctica todos los días que podemos, porque, como decía Duarte, solamente trabajando en unidad podemos mejorar la sociedad dominicana. Así y yo es. creo que todos los partidos políticos, independientemente que tienen sus aspiraciones para presidir, cuando la mayoría se la da a otro, lo que todos tenemos que trabajar para contribuir a una mejor sociedad. 2 minutos. La primera Un propuesta, refundar. Las otras 2, en 2 minutos. Bueno, mira, la segunda es que nosotros tenemos que adaptar el Colegio de Abogados a la realidad moderna. Nosotros entendemos que vamos a hacer 7 cátedras en términos para con todos los abogados poder adecuarlos a la mayoría de cosas que puedan hacer. Y vamos a hacer una cátedra que está dirigida 100%, es decir, 100% a la productividad activa. Porque el abogado nada más no vive de los tribunales de la República. Hay muchas cosas ahora, y en un mundo tan diverso, en un mundo que ya se encamina al metaverso y a otras cosas, nosotros debemos ir adecuándonos y poniéndonos adelante en ese tipo de cosas. Y la más importante también dentro de las 3 es precisamente, conjuntamente con nuestras universidades y con los principales juristas del país, aportar para que en una modificación de la Constitución, que se habla mucho, para el sistema de justicia nuestro, que sí lo necesita, sí se necesita tener un verdadero ministerio público con herramientas adecuadas al sistema real de una justicia creíble. Y además también la elección de los jueces, porque como está compuesto la elección de los jueces en lo que es en la magistratura, el Consejo Nacional de la Magistratura, nosotros desde el principio nos opusimos a ese sistema. ¿Por qué? Porque tú no puedes tener al presidente del Senado y al presidente de la Cámara de Diputados, y de que a un senador y a un diputado de la bancada, contra eso no tiene sentido. Hablaste por 100 años. Es que tienen que Hablaste ser por 100 los años. presidentes de ese organismo, del Poder Judicial, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Entonces tú no me tienes que meter un nuevo así. Entonces yo entiendo que lo que sí se deben elegir son juristas de nuestras principales escuelas de derecho, y elegirlo entre ellos, es decir, entre los magísteres de esos temas, para que puedan aportar, porque no necesariamente quien sea presidente de la República debe ser abogado, ni quien sea presidente de la Cámara de Diputados sea abogado, ni el de la Cámara del Senado. Sí, el de la Suprema es abogado, porque es el único poder del Estado que está compuesto 100% por abogados. Entonces, y eso es una de las propuestas que nosotros siempre vamos a encaminar, y que la mayoría de la clase jurídica apoya ese criterio que tiene Evaristi Jiménez y el equipo que nos apoya. Antes de finalizar esta edición, vamos a contestarle a @Carlos Sánchez. Dice, preparen un programa sobre la pena capital. Lo vamos a preparar, ¿ok? Invítenme. Pero Pero hagan un panel, mejor no. desde España. Óyeme, Gracias por tu sintonía. Pero un panel, no un programa conmigo, un sino panel. con varios, Un panel. para ver varios Claro. puntos de vista. Vamos. Entonces, Pedro, hasta mañana. Nada, nos vamos hasta mañana. Sí, señor. Muchas gracias. Chao, hasta mañana.